Lo que vamos a hablar el día de hoy es el desarrollo cognitivo del adulto joven. Me presento, mi nombre es Emma Nicole Castillo Espinosa, soy estudiante de la carrera de Psicología, esta es la materia de Psicología del Desarrollo, estoy en cuarto semestre. Más allá de Piaget, nuevas formas de pensamiento en la adultez. Piaget creía que el pináculo del logro cognitivo era el pensamiento de las ideas formales. En esta etapa se suponía que los adultos podían desarrollar un pensamiento completamente abstracto y probar las hipótesis formales. Sin embargo, algunos científicos del desarrollo sostienen que los cambios en la cognición se extienden más allá de estas etapas. En el pensamiento reflexivo, este pensamiento fue definido por primera vez por el filósofo John Dewey como la consideración activa, persistente y cuidadosa de la información o de las creencias a la luz de la evidencia que las apoya y de las conclusiones a las que dan lugar. Los pensadores reflexivos cuestionan de manera continua los hechos supuestos, sacan inferencia y establecen conexiones. En otras palabras, esto se utiliza de forma espontánea y frecuente en el pensamiento crítico. El pensamiento postformal. El pensamiento postformal es desde la década de 1970, la investigación y el trabajo teórico surgieron que el pensamiento maduro es más rico y más complejo de lo que sugiere en la descripción de Piaget y que va más allá del pensamiento abstracto. Esta etapa superior de la cognición adulta se conoce como pensamiento postformal y por lo general comienzan en la adultez emergente, al igual que el pensamiento reflexivo. A menudo la exposición de la educación superior se considera un catalizador para el desarrollo de esta capacidad. También podemos decir que el pensamiento postformal se caracteriza por la capacidad para lidiar con las incoherencias, las contradicciones y los compromisos. La vida es desordenada y compleja. Algunas personas son mejores para lidiar con su incertidumbre hiriente. De este modo, el pensamiento postformal es tanto como un estilo de personalidad como un estilo de pensamiento. Otra de las características de este pensamiento es que la flexibilidad resulta necesaria. En ciertos momentos el pensamiento lógico formal es la herramienta adecuada para resolver un problema. Los problemas de Piaget analizaba tendían a ser así, implicaban un fenómeno físico y requerían observaciones y análisis especializados y objetivos. Sin embargo, en otras ocasiones, en especial en circunstancias ambiguas, el pensamiento postformal recurre a la intuición y a la emoción, así como a la lógica para ayudar a las sociales que con frecuencia son menores estructuradas y están plasmadas en la emoción. El siguiente tema que les voy a hablar el día de hoy es el SHAKE, un modelo del ciclo vital del desarrollo cognitivo. Este fue propuesto por Werner Shake, que examina el desarrollo de los gustos de intelecto dentro de un contexto social. Sus 7 etapas giran en torno a metas motivacionales que aparecen en varias fases de la vida. Esas metas pasan de la adquisición de información y habilidades, como qué necesito saber, a la integración práctica de conocimientos y habilidades, y cómo debo usar mis conocimientos para una búsqueda de significado y propósito. ¿Por qué debería saber? Las 7 etapas son las siguientes. La primera etapa tenemos lo que es la etapa adquisitiva, que es la etapa de la niñez y la adolescencia. En esta etapa, los niños y adolescentes adquieren información y habilidades en áreas del conocimiento mismo y como preparación para participar en la sociedad. Por ejemplo, un niño lee acerca de los dinosaurios.
solo por interés. En la etapa 2, que es la etapa del logro, que es desde los 19 o 21 años a los 30 o 31, dice que los adultos tempranos ya no adquieren el conocimiento en áreas del conocimiento mismo. Lo utilizan para alcanzar metas como una carrera y una familia. Por ejemplo, un adulto joven podemos decir que toma una clase de la universidad para prepararse para una carrera en una área en particular. La etapa 3, que es la etapa de la personalidad desde los 39 a los 61 años, esta etapa la gente de edad media usa la mente para resolver problemas prácticos asociados con su responsabilidad o con otros, como los miembros de la familia o los empleados. Por ejemplo, un adulto encuentra una forma más eficaz de hacer una tarea en el trabajo. Lo que es la etapa número 4, que son de los 30 o 40 años a la edad media. En esta etapa, las personas que transitan por esta, que puede suponerse con las etapas de logro y responsabilidad, se responsabiliza de los sistemas sociales, como la organización gubernamental o de negocios, o los motivos sociales. Se ocupan de relaciones complejas en nivel múltiples, por ejemplo, un adulto puede actuar como mediador en un desacuerdo entre dos compañeros de trabajo de modo que no haya inconveniente. El número 5 que tenemos es la etapa de reorganización, fin de la Edad Media y es el inicio de la adultez tardía. En esta, la gente que se jubila reorganiza sus significativas que toman el lugar del trabajo remunerado y un adulto jubilado puede, por ejemplo, optar ser voluntario en un jardín botánico dentro de la ciudad. En la etapa 6, que es la etapa reintegrativa adultez tardía, en esta tenemos que los adultos mayores suelen experimentar cambios biológicos y cognitivos y tienden a ser más selectivos acerca de las tareas a las que se dedican sus esfuerzos, que enfocan en el propósito de lo que hacen y se concentran en tareas que tienden más significado para ellos. Por ejemplo, una persona que siente el afecto de la vejez en sus articulaciones decide caminar en vez de decidir correr, que es como parte de su rutina. La etapa número 7, que es la última, es la etapa de la creación del legado, que es el vejez avanzada. Casi al final de la vida, una vez que han concluido la integración o junto con ella, es posible que las personas mayores dejen de instrucciones para la disposición de sus posesiones, como lo sean, hagan arreglos funerarios, proporciones historias orales o escriban la historia de su vida como un legado para sus seres queridos. Por ejemplo, podemos decir que un hombre mayor completa una directividad avanzada y la disminuye o la distribuye a sus nietos. El otro tema que le vamos a hablar es el tema de Sternberg, Heinz y conocimientos prácticos. En la teoría triáquica, de la inteligencia se componen de 3 elementos, que son el elemento conocimiento componencial, conocimiento experiencial y conocimiento contextual. Las capacidades analíticas de Alex ilustraron su conocimiento componencial que le ayudó a aprobar los exámenes sin problemas y obtener buenos resultados en situaciones en que el rigor académico era importante. Obtuvo buenos resultados en las pruebas psicométricas que predicen en gran medida el éxito académico. Sin embargo, este conocimiento componencial no siempre es suficiente para obtener éxito en la vida. También son importantes los componentes experienciales, la creatividad y el instinto de una persona. Y el conocimiento contextual también decimos que es el aspecto práctico de la inteligencia. En la escuela de posgrado, donde se espera un pensamiento original, empezó a brillar la mayor inteligencia experiencial, la que es de Bárbara,
que expuso unas ideas muy frescas e innovadoras. Lo mismo pasó con la inteligencia contextual y práctica de Korn. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional fue creada por Peter Salovey y John Mayer en 1990. Ellos acudieron a este tema como con el término inteligencia emocional o IE, el cual se refiere a 4 competencias relacionadas: las habilidades para percibir, usar, entender y manejar o regular las emociones propias y las ajenas, de modo que nos permite alcanzar metas. La inteligencia emocional permite a una persona aprovechar las emociones para lidiar de manera eficaz con el medio ambiente social. Requiere tener conciencia del tipo de conducta que es apropiado en una determinada situación social. Para medir la inteligencia emocional, los psicólogos emplean la prueba de inteligencia emocional de Myers-Salovey Caruso, que es la MSCEIT, Myers-Salovey y Curso, compuesta por una batería de preguntas cuya aplicación dura 40 minutos y que genera una puntuación para cada una de las 4 habilidades, así como una puntuación total. En los componentes habilidades tenemos el autoconocimiento emocional, el control emocional, motivación y autorregulación, empatía y habilidades sociales. En el autoconocimiento emocional podemos decir que es saber manejar de manera objetiva lo que ocurre en nuestro interior. Se identifica, evalúa la intensidad y maneja las emociones. En el control emocional es saber serenarse, liberarse de la ansiedad, de la irritación o de la melancolía. En la motivación, autorregulación, que es la movilización, las emociones dirigiendo el comportamiento a una meta específica. En la empatía tenemos que es la base de la solidaridad y tolerancia, es la capacidad de experimentar las emociones de otro. Y la última, que es las habilidades sociales, favorecen en las relaciones con los demás y permiten la comunicación, resolución de problemas para persuadir, dirigir o negociar y el trabajo en el equipo. En las áreas de inteligencia emocional, o como también dije al principio, que se puede decir IE, que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. En la interpersonal tenemos lo que es la empatía, habilidades sociales. Y la intrapersonal es la autoconciencia, control, emoción y motivación. En el desborde de las emociones tenemos la que es la ansiedad y la ira. En la ansiedad podemos decir que es el conjunto de emociones de miedo, inquietud, tensión, preocupación e inseguridad ante situaciones que consideren ser amenazantes. En la ira decimos que es el conjunto de emociones como el enfado, la rabia, el enojo y suele padecerse ante una situación en la que no conseguimos lo que deseamos. Y esto se ocurre lo que es la frustración, a que nos deja insatisfechos. En el manejo de la ansiedad y la ira, primer paso o segundo paso y tercer paso. En el primer paso podemos decir que este da para conocer, comprender y admitir que sentimos ansiedad o ira. En el segundo paso, indagar qué situaciones o condiciones causan estas emociones y qué llevan a hacer para sobrellevarlas. En el tercer paso, que es emplear la técnica de la detención del pensamiento y convertir los pensamientos negativos en pensamientos positivos. El otro tema que vamos a hablar es el razonamiento moral. La teoría de Colbert del razonamiento moral también ha sido atacada por su orientación hacia valores que son generalmente más importantes para los hombres que para las mujeres. La base para la crítica es que algunos estudios de razonamiento moral en la vida adulta han mostrado diferencias en los niveles alcanzados.
por hombres como mujeres, y estas diferencias han favorecido consistentemente a los hombres. Una revisión de la literatura sobre desarrollo moral, sin embargo, no encontró diferencias significativas de sexo en los niveles de razonamiento moral a través del espacio de la vida, y solamente unas pocas diferencias consistentes se mostraron en la niñez y en la adolescencia. Decimos que el autor de la revisión concluyó el razonamiento moral de los hombres y las mujeres. Se dice que es más parecido que diferente. Una ausencia de diferencia de sexo en el desarrollo moral no significa, sin embargo, que los hombres y las mujeres miren los temas morales de las que se definen de manera misma. Realmente hay evidencia de que ellos definen la moralidad de una manera diferente con base en sus decisiones morales sobre diferentes valores. También decimos que el dilema central de la moral de la mujer, entonces, es el conflicto de ella misma y no más de otros. Un conflicto que no surge en el esquema de Colbert. Para determinar cómo se desarrollan moralmente las mujeres, Gillian examinó sus razonamientos considerados un área de su vida en la cual ellas tienen las alternativas. El control de la fertilidad. Esta entrevistó y dio dilema de Colbert a 29 mujeres remitidas para los servicios de consejería de aborto y embarazo. Estas mujeres hablaron sobre si terminarían con su embarazo o permitirían que continuara. Y cómo llegarían a sus decisiones, las mujeres hablaron su lenguaje moral distinto cuya evolución señala una secuencia de desarrollo. Describe Gillian que vieron la moralidad en términos de egoísmo versus responsabilidad y Cornó una obligación de ejercer cuidado y evitar herir, y pudieron opinar de la gente que se cuida mutuamente como la más responsable y aquellos que hieren a alguien más como egoísta e inmorales. Gillian concluyó que mientras los hombres tienden a pensar más en términos de justicia abstracta y equidad, las mujeres tienden a pensar más sobre su responsabilidad con gente específica. Gillian identificó una secuencia de desarrollo moral para las mujeres que aparecen en el cuadro 2.0. En este cuadro podemos decir que tenemos el estadio y la descripción. En el estadio, el nivel 1, que es la orientación de la supervivencia en el adulto, la mujer se reconoce en sí misma sobre qué es práctico y qué es mejor para ella. En la transición 1 del egoísmo a las responsabilidades, la mujer se da cuenta de su relación con otros y piensa acerca de lo que sería una escogencia responsable, en este término de otra gente como el bebé que no ha nacido, así como en sí misma. En el nivel 2, que es la bondad y autosacrificio, decimos que esta sabiduría femenina convencional dicta el sacrificio de los deseos propios de la mujer por lo que otra gente quiere y lo que pensará de ella. Se considera el sí misma responsable de las acciones de otros, mientras que hace otros responsables de sus conciencias. Ella está en una posición dependiente en la cual sus esfuerzos indirectos por ejercer control a menudo se vuelven manipulación y algunas veces a través del uso de la culpa. En la transición 2 de la bondad a la verdad, ella evalúa su decisión no con base a cómo otros reaccionan a ella, sino por sus intenciones y las consecuencias de sus acciones. Desarrolla un nuevo juicio que toma en consideración sus propias necesidades junto con los otros. Quiere ser buena, siendo responsable de otros, pero también quiere ser honesta, siendo responsable de sí misma. La supervivencia vuelve a ser mayor que preocupación. En el nivel 3, la moralidad
de la no violencia, al elevar el mandato en contra de hacer daño a alguien, inclusive a sí misma, un principio que gobierna todo el juicio moral y la acción a la mujer establece una igualdad de moral entre ella misma y otros, es entonces capaz de asumir la responsabilidad de conciencia de los dilemas morales. El siguiente tema está en la siguiente diapositiva, que es la educación y trabajo. En la educación y trabajo, a diferencia de los jóvenes de las generaciones pasadas que por lo regular podían pasar directamente de la escuela al trabajo y a la independencia financiera, muchos adultos emergentes no tienen una trayectoria profesional clara. Algunos alternan esta educación y trabajo, otros persiguen ambos objetivos al mismo tiempo. La mayoría de los que no se inscriben y no terminan la educación posteriormente a la secundaria ingresan al mercado laboral, pero muchos regresan después para recibir información. Algunos combinan la universidad con el matrimonio y la crianza de los hijos, y muchos de ellos que estudian o viven con sus padres son financieramente independientes. El otro tema que le vamos a hablar es el ingreso a la universidad. En este tema decimos que la universidad puede ser una época de descubrimiento intelectual y crecimiento personal, en especial en las habilidades verbales y cuantitativas, pensamientos críticos y razonamiento moral. Los estudiantes cambian en su respuesta. En el primer punto, podemos decir que el currículo que ofrece nuevas ideas y formas de pensamiento. En el segundo punto, es otros estudiantes que cuestionan que es diferente a la cultura, como los valores antiguos. El tercero, la cultura estudiantil, que es diferente de la sociedad en general. El cuarto, que son los miembros del profesador, que proporcionan nuevos modelos en términos de los beneficios inmediatos y a largo plazo. Asistir a la universidad, cualquier universidad, es más importante que cualquiera de ellos asista a una persona. La experiencia universitaria puede ser un periodo interesante de crecimiento intelectual y descubrimiento de hechos. Los investigadores han detectado que ir a la universidad puede dar lugar a un cambio fundamental en la manera de pensar de los estudiantes. El ingreso al mundo del trabajo es otro tema del cual vamos a hablar, y podemos decir en este que a la larga de los trabajadores jóvenes de menos de 40 años, quienes están en el proceso de elaborar sus carreras, están menos satisfechos con su trabajo en general de lo que estarían más tarde, o al menos hasta los 60. Están menos comprometidos con sus empleos, menos comprometidos con sus empleadores y tienen más probabilidad de cambiar de empleo de la que tendrán más de tardar su vida. ¿Qué hace que crezca la satisfacción en el trabajo de la edad? Los investigadores no están seguros. No hay diferencia las claras de edad en aspectos específicos de la satisfacción en el empleo, que es la satisfacción con emoción, supervisión y compañeros de trabajo, y se han mezclado hallazgos relativos de la satisfacción con el salario. Es posible que la relación entre la edad y la satisfacción en general con el empleo puedan reflejar la naturaleza del empleo en sí mismo. Cuanto más tiempo trabaja la gente en una ocupación específica, más gratificante puede ser el trabajo. Este es el tema del día de hoy que hablé. Me parece muy interesante. Espero le haya gustado a la profesora. Muchas gracias.